como hemos visto en la diapositiva anterior, acarrea una serie de enfermedades que son muy graves a nivel poblacional, como la diabetes o las enfermedades del corazón. Pero esto es todavía más relevante si hablamos de niños y adolescentes. La gráfica que tenéis a vuestra derecha representa la prevalencia de niños obesos, de niños entre 6 y 19 años. Y si miramos en 1971-1974, hablábamos de unas tasas de un 4% de obesidad infantil. Y ahora estamos hablando en el año 2000, o sea, hace 10 años, de unas tasas del 16%. Esto es un problema serio y es un problema poblacional y gubernamental serio. Y como veremos un poco más adelante, los gobiernos han tenido que tomar medidas contra estos factores. Entonces, la pregunta clave es: ¿somos conscientes de que nuestra alimentación no es sana o la alimentación general de la población no es sana? ¿Cómo podemos recuperar nuestro equilibrio nutricional? Bueno, yo voy a hacer de traductor. Tenemos que hacer dietas diferentes para ir reequilibrando el aporte de nutrientes. Es una buena respuesta. Bueno, yo os voy a explicar 4 mecanismos sencillos para que podamos un poco reequilibrar nuestro balance nutricional. La primera, ya la dijeron allí en la última fila. Juan, la próxima vez los invitas de ponentes allí. La última fila está informadísima, ¿eh? Bueno, la primera de ellas es la reducción de ingesta de comida industrial, de fast food o McDonald's o como lo queráis llamar. Hay una película documental que yo siempre recomiendo, si no la habéis visto, se llama Super Size Me. Es un documental que ganó un Oscar hace aproximadamente 8 o 10 años, donde una persona se sometía durante un mes a una dieta basada exclusivamente en productos McDonald's. Entonces, bueno, os voy a poner un minutito con las conclusiones de qué le pasó a esa persona tras un mes de fast food. Bueno, no tenemos sonido, pero bueno, os lo voy diciendo. Tras un mes de consumo de hamburguesas, básicamente, su colesterol se duplicó. Su hígado empezó a tener grasa circundante, que es una enfermedad que se llama hígado graso. Se le duplicó el riesgo de tener infarto de miocardio, trastornos de conducta, depresión. Y eso de worthless, os podéis imaginar lo que es, principios de impotencia incluso. Esto tras solo 30 días de consumo únicamente de comida rápida, ¿vale? Otra de las formas que tenemos de recuperar nuestro equilibrio nutricional es aumentando el consumo de frutas y vegetales. Y ya decía James Duke que una sopa de vegetales, sin nada más, solamente vegetales, es un anticarcinógeno más potente que ninguna otra medicina. Como os decía, conscientes del problema que significa la tasa de obesidad, sobre todo la infantil, en la población, muchos gobiernos, empezando por el Estado de Estados Unidos, pero fue una tendencia que también se trasladó a Europa y a Japón, lanzaron una campaña llamada 5 a Day para fomentar el consumo de al menos 5 piezas de frutas y vegetales en un día. ¿Alguien de los que está aquí consume diariamente 5 piezas de fruta o vegetales? Que levante la mano. Bueno, pues felicitaros y al resto incentivaros a que lo hagáis, porque bueno, realmente el aporte de nutrientes de las frutas y vegetales es uno de los más saludables de cualquier alimento. Nos habíamos olvidado de un factor muy importante, que es
el ejercicio. Nuestro aporte de nutrientes debe estar balanceado con nuestra actividad física y, como decíamos anteriormente, la vida actual es mucho más sedentaria que la de nuestros padres y la de nuestros abuelos. Decía también Hipócrates que caminar es la mejor medicina del ser humano. También conscientes de ellos, se trasladaron diferentes políticas públicas. En España se creó la estrategia NAOS, que era una estrategia que combinaba alimentación con actividad física y que involucraba tanto al ámbito escolar, empresarial y sanitario. Entonces era una serie de pautas para el fomento de una alimentación saludable, como por ejemplo el establecer dentro de las dietas de los comedores de los colegios el aporte calórico y nutricional de sus dietas y fomentar la actividad física escolar y extraescolar de los alumnos. Y por último, hablaros de la tendencia de la alimentación funcional. Los alimentos funcionales son alimentos que son consumidos no solo por sus características nutricionales. Cualquier alimento tiene un aporte nutricional, pero hablamos de alimentación funcional cuando aporta algo más, un plus que funciona específicamente para mejorar la salud o prevenir el riesgo de contraer enfermedades. En España se comercializan actualmente en el entorno de 200-300 tipos de alimentos funcionales diferentes y representan más del 30% del mercado global alimentario. Pueden ser alimentos que eliminen un componente, como el gluten para celíacos, que incrementen alguno de los componentes nutricionales beneficiosos, como el zumo enriquecido en vitaminas o la leche enriquecida en calcio. Pueden ser alimentos que adicionen un nutriente que no aparece de manera natural dentro del alimento, pero que sea beneficioso, como los antioxidantes, que sustituyan fundamentalmente grasas animales por grasas vegetales o que alteren la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la capacidad que tienen los nutrientes de ser asimilados por el organismo una vez que son ingeridos. ¿Creéis que los alimentos funcionales son algo nuevo? Por ahí, el sector de la derecha, ¿creéis que son algo nuevo? Estas dos chicas que están en la primera fila. Un sí o un no con la cabeza sería suficiente. No, son tímidas. Ya. Bueno, efectivamente, la alimentación funcional no es algo nuevo. Es el nombre que se le da en el mercado a estos productos que han sido desarrollados durante los últimos 20 años. Pero los alimentos funcionales existen desde que existe la alimentación. Por ejemplo, los yogures son un alimento funcional. Contienen bacterias que fermentan la leche y que son beneficiosas para el tracto gastrointestinal, por ejemplo. El vino, lo cual no quiere decir que tengamos que consumir litros y litros de vino, porque como hemos visto, una alimentación sana está basada en el equilibrio, pero el vino contiene compuestos funcionales, fundamentalmente antioxidantes. El vino contiene un antioxidante muy potente que se llama resveratrol y los antioxidantes tienen un efecto antienvejecimiento y también tienen un efecto protector contra determinados tipos de cáncer. O, por ejemplo, la propia leche. La leche es un alimento funcional. Siempre cuento por qué nuestras madres o nuestros abuelos nos daban un vaso caliente de leche cuando nos íbamos a la cama y eso tenía como un efecto relajante en nosotros. La leche contiene una gran cantidad de proteínas que cuando la calientas se dividen en proteínas de tamaño más pequeño. Muchas de esas proteínas pequeñas tienen una actividad sobre nuestro metabolismo. Algunas de ellas tienen un efecto análogo al de los neurotransmisores cerebrales que hacen que tengamos un estado más relajado. Entonces, bueno, como veis, hay una explicación científica detrás del efecto que tienen determinados alimentos. Pero bueno, la respuesta que estábamos buscando es que la alimentación funcional no es una cosa nueva.
Como comentaba Juan, otro de los propósitos de la charla es enseñaros cómo se desarrolla un alimento funcional y a qué le llamamos ahora alimento funcional, si es todo esto una arducia publicitaria o realmente tienen un efecto sobre nuestra salud. Existe un reglamento que regula, valga la redundancia, el lanzamiento de este tipo de productos. Y lo primero que deben de comprobar es que son seguros para su consumo. Además, no se aceptan las reivindicaciones médicas. No podemos encontrar ningún alimento que diga cura cualquier cosa, el resfriado o lo que sea. No. Se consideran los alimentos como una ayuda para reducir el riesgo, pero no para curar una enfermedad. Además, ninguna reivindicación de las que están autorizadas puede ser falsa o engañosa. Para poner una reivindicación dentro de un alimento ha tenido que demostrarse dentro de estudios clínicos dándoles alimento a una gran cantidad de población para ver que es tanto segura como efectiva. Y además deben de referirse a acciones o efectos de un nutriente o componente que esté científicamente aceptado. O sea, el yogur es bueno porque las bacterias que están presentes en él son científicamente comprobadas buenas. Hablaba Juan también de los alimentos bio. En el año 90 aproximadamente, entre el 85 y el 90, hubo pues una polémica sobre a qué se le podía llamar bio. En aquel momento se consideraba que el término bio hacía referencia a una acción beneficiosa sobre el organismo, cuando en realidad a lo que se refiere es a que procede de la agricultura orgánica. Muchos de vosotros no lo conoceréis ya o no os acordaréis porque erais pequeños, bastante pequeños, pero los Activia, los que hoy conocemos como Activia, se llamaban bio. Y Danone tuvo que gastar miles de millones en cambiarle el nombre a sus yogures y en una campaña publicitaria para pasar del nombre bio, porque estaba asociado a agricultura biológica y estos yogures no lo eran, a otro nuevo nombre que es Activia. Algunas tendencias en alimentos funcionales, y a lo mejor algunos de ellos os suenan, es la prevención de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo Flora Proactive, que baja el colesterol, zumos como el Antiox de Minute Maid, que tiene antioxidantes naturales, Densia de Danone, que es un yogur enriquecido en calcio bioasimilable para situaciones de osteoporosis, el famoso Actimel para la inmunidad, confort digestivo como el Activia o alimentos destinados específicamente para la mujer como Puleva Mamá, que además de los componentes beneficiosos de la leche aporta también ácido fólico, que es uno de los nutrientes indispensables para el embarazo. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño juego, que es que me vais a decir si creéis que realmente existen o que no existen los productos que os voy a mencionar. ¿Creéis que existe realmente una leche que mejora la salud dental, que reduce la caries? Por favor, vamos a intentar hacerlo con manos en vez de con sonidos, ¿de acuerdo? Que levante la mano los que crean que existe este producto. Bueno, aproximadamente un 40% de la sala. En realidad, en la actualidad no existe este producto, pero sí que existió. Lo lanzó una de las mayores productoras lácteas del país, que se llama Pascual, y lanzó una leche con flúor para reducir el riesgo de padecer caries. ¿Creéis que es un buen producto? Por aquí delante me dicen que no, ¿por qué? Bueno, parecido pero distinto. Aunque para que un nutriente tenga un efecto beneficioso no es necesario que esté en contacto con el órgano que beneficia.